Tema, concepto de función. Objetivos: reconocer el concepto de función, desarrollar ejemplos de funciones en la cotidianidad y mostrar el proceso para analizar dominio, codominio y rango de una función. Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o ninguno, puede pasar. A esa la llamamos imagen. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces imaginemos que una función es como una máquina. Miremos esta función que está acá escrita. Y le vamos a introducir un elemento que le vamos a llamar x. En este caso, miren acá, x. Y esa máquina, que es esta función, me va a devolver otro valor. Y a ese valor le podemos llamar f de x o y. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo, digamos f de x igual a 3x cuadrado más 1. Ustedes ya saben que esta función, por tener la variable x elevado a la 2, o sea, al cuadrado, se llama una función cuadrática, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé o cómo hago para que esa función me empiece a dar esos valores que hemos dicho son y o el resultado de poner un valor en x? Entonces, esta es la máquina, este es el valor que, la variable x que vamos a meterle un valor. Entonces yo he elegido el número 2, ¿listo? Entonces ya no le voy a poner f de x, sino voy a poner f de 2, así se lee esto, ¿vale? F de 2. Entonces, y lo mismo acá, f de x, cuando está entre paréntesis lo leemos así. Bien, entonces f de 2 es igual a, miren, el 3, pongo el mismo 3, luego x cuadrado, en vez de poner x, ya dijimos que le vamos a poner otro valor, que sería el 2. ¿Listo? Entonces ponemos 2 elevado al cuadrado. Se debe mantener ese elevado al cuadrado. Este no lo puedo cambiar porque esa es la función. El único valor que puedo cambiar es x, ¿listo? Entonces, elevado a la 2. Más, miren, más 1. 1, ¿listo? Todo eso queda igualito. Lo único que cambiamos fue el valor de x. Muy bien, entonces f de 2 es igual a 3 por elevo esa o desarrollo esa potencia. Entonces 2 a la 2, 4 más 1, baja el 1 como estaba. Entonces f de 2 es igual a, desarrollo la multiplicación, 3 por 4, 12, bajo nuevamente el más 1. Finalmente f de 2 es igual a 12 más 1, 13. ¿Listo? Eso quiere decir que le hemos introducido un valor a esa máquina. ¿Cómo se llama esa máquina? F de x igual a 3x cuadrado más 1. ¿Y qué valor le introdujimos? El 2. Miren acá, el 2. ¿Qué nos dio como resultado? El 13. ¿Listo? Esa es la forma de operarse siempre con una función. Yo le puedo poner el valor que yo desee, un número real, y pues vemos qué sucede con la función. En este caso nos dio 13. Miremos entonces en este lado la gráfica que se arroja después de haber obtenido varios valores para esta función o esa maquinita. Entonces, miremos el nuestro. Dijimos que 2. Entonces 2, como es en x, pues miramos el eje x, que es este. Y pusimos el valor de 2. Miren acá, 2. ¿Cuál fue el resultado o la imagen? Le vamos a llamar también imagen, le podemos llamar imagen o y. ¿Cuál fue ese resultado? Entonces, al ponerle 2 nos dio 13. Miren por acá, efectivamente está en la parte del 13 y ahí hay un punto. Entonces aquí yo hice varios valores, desde menos 5 hasta 5 y miren, efectivamente me dio una función como cuadrática, que era lo que esperábamos. Siempre que la función o la x, perdón, esté elevado a la 2, la gráfica que nos va a arrojar es esto. También puede ser hacia abajo, esa parábola, esto es una parábola, ¿no? También puede dibujarse hacia abajo, algo como esto, así, pues esperen, la voy a dibujar acá. Miren, algo como esto hacia abajo. ¿Cuándo sería hacia abajo? Cuando el x cuadrado esté acompañado de un menos, ¿vale? Entonces podríamos decir algo como esto. Digamos que esa función sería con un menos antes, ¿vale? Entonces yo, digamos, estoy suponiendo menos 3x cuadrado, ¿vale? Y eso sería hacia abajo. Siempre que esté positiva va a abrir hacia arriba, siempre que la x cuadrado esté negativa va a abrir hacia abajo, ¿vale? Ahora miremos un segundo ejemplo, un caso de la vida real, ¿cierto? ¿Dónde se ven las funciones en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Porque son importantes. Miremos acá. El valor a pagar por cierta cantidad de pasajes de transporte público. Entonces yo me inventé esta función, bueno, me la imaginé, ¿cierto? Entonces yo dije f de x, que es la forma de escribir una función, es igual a
Entonces yo dije, listo, digamos que un pasaje de transporte público me vale 2.500 pesos, ¿cierto? Y eso lo voy a multiplicar por la cantidad de pasajes que yo quiero comprar. En este caso, pues puse la variable X. ¿Quién es la que va a cambiar? La X. Ah, bueno, acá hay algo importante y es que la función como tal, pues maneja dos variables, ¿cierto? Primero la X, que es la que nosotros vamos a llamar independiente. Yo decido el valor que le doy a esa X, ¿verdad? Y la Y, que vendría siendo el resultado, ¿cierto? De la función, pero ese valor sería la variable dependiente, ¿cierto? Entonces, en X voy a graficar siempre la variable independiente y en Y la variable dependiente. Ahora, ¿por qué Y en este caso vendría siendo la variable dependiente? Pues porque sería el precio a pagar. Yo decido cuántos pasajes compro, ¿cierto? Entonces los pasajes X, variable independiente, yo decido si compro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el valor sí, o sea, el valor que me van a cobrar vendrá siendo o tendrá dependencia de quién, de la cantidad de valores ¿cómo se llaman? De pasajes que quiera comprar. ¿Listo? Entonces, una cosa serán los pasajes, variable independiente y variable dependiente de ese precio que voy a pagar. ¿De quién depende? Pues de los pasajes que yo compre. Muy bien, entonces miremos acá, yo puse un ejemplo de que compro dos, ¿cierto? Entonces f de 2, va a comprar dos pasajes. ¿Cuánto es? Eso es igual a la máquina. Mi maquinita, ¿cómo se llama la máquina? F de x igual a 2500 por x. Recuerden que ese por x no es necesario escribirlo, es decir, el por, la x, pues sí. Ya sabemos que es una multiplicación. Bien, entonces f de 2 es igual a 2500 por 2. ¿Por qué? Pues porque dije que voy a comprar dos pasajes, es decir, que x vale 2. 2500 por 2, ¿cuánto va? Muy bien, 5000. He obtenido ese primer valor. Ahora imaginemos que no, yo digo, le voy a meter a la maquinita 3. Yo quiero comprar 3 pasajes. Entonces, f de 3 es igual a 2500 por 3. ¿Qué estoy haciendo? Reemplazando el valor de x. Siempre reemplazando. 2500 por 3, 7500. Y por último, digamos que digo, no, quiero comprar 8. Entonces, f de 8 igual a 2500 por ¿quién? Por 8 igual a 20.000. Y aquí pues tengo la gráfica, hice esta gráfica donde representé los pasajes, como ya les dije, variable independiente, y el precio a pagar, variable dependiente. Entonces, dos pasajes, miren acá, dos pasajes, ¿cuánto cuestan? 5.000 pesos, ¿sí ven? Aquí está el punto, perfecto. Cuatro pasajes, miren, 10.000 pesos. Bueno, acá están todos hasta 10 pasajes. Ahora, cero pasajes, ¿cuánto pago? Pues 0 pesos. Entonces, que obtuve una línea recta. Por lo tanto, esta función, esta maquinita, ¿cómo se llama? Función, muy bien, función lineal. Miren, da una línea recta que pasa por el origen. Entonces, miren, si se dan cuenta, cuando la variable x tiene exponente 1, recuerden que cuando no tiene ningún, o sea, cuando no se le ve exponente es porque tiene un unito acá, ¿vale? Entonces, cuando la función está con la variable x así, siempre la gráfica siempre nos va a dar una función lineal, ¿vale? En el caso anterior dijimos que cuando estaba elevada a la 2, o sea, al cuadrado, la función iba a dar la gráfica de una parábola, puede ser abierta hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo que acompañe a la variable x. Muy bien. Y así, digamos, cuando está a la 3, nos va a dar una función cúbica. Muy bien. Entonces aquí tenemos otra forma de expresar o de explicar qué es una función. Leámosla. Sean A y B subconjuntos de números reales, una función f de A en B, esta es otra forma de decirlo, es una correspondencia que asocia a cada elemento de X de A un único elemento Y en B. Es decir, lo que hemos venido hablando. Entonces yo por acá puse el ejemplo de la primera función que miramos, ¿se acuerdan? Entonces f de x igual a 3x cuadrado más 1. Entonces, si comparamos la función con la definición que está acá, una función f de a en b, ¿cierto? Que es una correspondencia, ya lo he dicho al principio. Entonces, lo que podemos decir es que esos valores que va a tomar x, en este caso en nuestra función, en nuestra maquinita, van a estar en el conjunto ¿cuál? Pues en el conjunto A. Y el resultado, o sea, la imagen que vamos a obtener al hacer la operación, ¿cierto? Y el valor que será en Y, ese que lo hemos llamado Y, pues va a ser, la respuesta va a estar dentro del conjunto de B, ¿listo? Entonces miremos aquí algunos elementos que son importantes, pues recordémonos porque realmente esos ya se conocen. Entonces, dice acá A,
dominio de la función y se denota dom. Entonces ahora va a tener ese nombre, dominio. Esos valores, posibles valores que tendría este valor de x, le vamos a llamar dom f. Y aquí yo he escrito dom f. Para esta función que puse ejemplo, pues yo hice este diagrama, esto se llama un diagrama sagital, ¿listo? Con los posibles valores que podría tomar x. Entonces yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 0, no importa que estén en orden o en desorden, lo importante es que estén ahí, ¿vale? Listo. Entonces, ¿quién sería ese dominio? Pues esos valores, miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que usted quiere poner más, puede poner más, no hay problema. Lo que pasa es que este es el ejemplo, ¿listo? Bien, entonces a eso le vamos a llamar dom, esos posibles valores que va a tomar x. Ah, bueno, y ese es el conjunto A, ¿listo? Entonces miremos ahora B, conjunto de llegada o codominio y se denota cod F. ¿Cuál es el conjunto de llegada? Miren, este al que hemos llamado B. Todos los elementos que estén dentro de él van a ser el conjunto de llegada o codominio. En este caso hay varios números, miren, 2, menos 1, 13, 28, 4, todos esos hacen parte de ese codominio y por eso se escriben en él. Entonces, miren, acá yo los escribí, los puse en orden. Menos 1, 1, 2, 4, 13, 28. Ahí están todos. ¿Listo? Siguiente, rango, ran F o rango o imagen de F y se compone de las imágenes. Ya he dicho varias veces que las imágenes son el mismo conjunto Y, ¿cierto? Entonces se compone de las imágenes bajo F de los elementos del dominio y se denota ran F. Entonces aquí sí miremos cuál entonces sería la diferencia entre el codominio y el rango. Entonces codominio, todos los elementos que están en ese conjunto de llegada, todos los que están. Pero el rango son esos a los que exclusivamente llegan las flechitas. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y esas flechitas qué? ¿De dónde salen o cómo es? Entonces, sencillo. Cuando yo digo, quiero tomar un elemento para X, pues lo tomo este conjunto, ¿cierto? Entonces, 1, lo vimos en el ejemplo al principio. Entonces, digamos 1. Yo digo que X vale 1. Y lo voy a elevar al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la maquinita me dice que debo elevarlo al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, 1 por 3. ¿Cuánto da? 3. Más 1, 4. Entonces, miren, 1, ¿cuál es la imagen de 1? Pues 4, según nuestra función. Miremos con el valor de 2. Entonces, x va a valer 2. 2 a la 2, ahí en la mente, 4 por 3, 12, más 1, 13. Muy bien, entonces, ¿cuál es la imagen de 2? 13. Y así podemos hacerlo con todos estos valores, 3, 4, 5, 0. ¿Listo? Y pues pueden ahí en sus casitas rectificar que efectivamente estos son los valores. Si se dan cuenta que esos a los que les llegan las flechas, esos son aquellos que efectivamente son imagen. ¿Listo? Aquí hay dos que están sobrando, mírenlos. Esos dos no hacen parte del rango, por eso no están escritos acá. Miren, no los escribí. Puse ran F 1, 4, 13, 28, 49, 76, pero estos dos no. ¿Por qué no? Porque no son imagen de ninguno de estos valores. ¿Listo? Entonces, para quedar claros, yo puedo llamar a esto conjunto A, lo puedo llamar X, ¿cierto? Y también lo puedo llamar dominio. La forma que siempre o que debemos llamarlo es dominio. Y lo mismo acá. B es el conjunto de llegada completo. ¿Cómo se llama? Codominio. Cuando está completo es codominio. Y por último, el rango, que sí son esos valores a los cuales son imágenes de los valores del dominio. ¿Listo? Entonces, ojo con esas tres cositas. Por último, bueno, acá nos dicen X es la variable independiente, ya lo había dicho, Y la variable dependiente y F de X es la imagen, ¿listo? Eso ya lo hemos mencionado, siempre F de X, que es la relación, pues también se toma como la imagen ¿de quién? Pues dependerá del número que pongamos en X. Veamos un tercer ejemplo, dice acá, sea F de A en B tal que A es igual a todos estos valores, B igual a todos estos valores y F es la regla, elevar un número al cuadrado. Entonces miremos acá, nos están dando una función, pero miren que no nos están dando la expresión algebraica, pero sí nos están diciendo en qué consiste. O sea, la máquina, ¿cuál es? La maquinita, esa función, elevar un número al cuadrado. Entonces simplemente vamos a escribir lo que pues representa esa función. Entonces miren, acá lo acabo de escribir, f de x, porque sí, esa es la forma de denotar una función, es igual a
x cuadrado. ¿Por qué escribe x cuadrado? Porque miren que acá dice elevar un número. ¿Cuál número? No sabemos cuál, por lo tanto le damos la variable x al cuadrado. Perfecto. Listo, y miremos aquí, entonces nos dieron A. ¿A quién es? Muy bien, el dominio, perfecto. ¿Y quién sería B? El codominio, perfecto. Entonces nos dicen que dice acá, representemos esta función en una tabla de valores. Esas se las saben perfectamente. ¿Listo? Luego en el plano cartesiano y por último en un diagrama sagital. Entonces miremos aquí la solución. Primero, una tabla de valores. ¿Cómo hacemos una tabla de valores? Pues recordemos, ponemos la variable x y la imagen f de x o y, ¿vale? O sea, eso es igual. Entonces, en x, ¿a quién vamos a poner en x? Pues al dominio, perfecto. ¿Quiénes son los valores del dominio? Mire, acá nos los dieron. Estos mismos los colocamos en x. Entonces, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Y las imágenes. ¿Cuáles serían las imágenes? Entonces usted dirá, ah, todas estas. No son todas ellas. Recuerde que B es el codominio, pero las imágenes vienen siendo el rango. Por lo tanto, allí sí tendríamos que mirar cuáles efectivamente cuáles de estos elementos son imagen en esta función. Entonces empecemos, tenemos que evaluar uno por uno. ¿Qué es evaluar? Pues reemplazar. Recuerden, a la maquinita que ya dijimos que es f de x igual a x cuadrado, le vamos a reemplazar en ese x estos valores. Entonces arranquemos con el primero. Vamos a solamente a verificar 2. ¿Listo? Entonces miren acá, menos 3. Lo vamos a reemplazar aquí en x. Menos 3 elevado al cuadrado. Entonces ponemos f de ¿quién? Ya no es x sino menos 3. Eso es igual a, reemplazamos x, menos 3 al cuadrado. Menos por menos, más, ya sabemos que va a dar positivo. Y 3 por 3, 9. Miren, acá está la respuesta. Y así lo hacemos con todos. Ahora con menos 2, en la mente. Menos 2 a la 2, menos por menos, más 2 por 2, 4. Respuesta, 4. Y así lo hacemos con todos. Y esta es la solución del primer punto, una tabla de valores. Vamos con la segunda, dice un plano cartesiano. Miremoslo acá. Tomamos estos mismos valores que obtuvimos para el dominio, o bueno, que nos dieron para el dominio, y las imágenes que nosotros obtuvimos. Entonces 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, eso se grafican en Y. Entonces miremos un punto, 0 y 0. Entonces cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. Entonces se pone un punto allí. Miremos para el 2, 2. Cuando en X vale 2, por acá, ¿cuánto vale en Y? 4. 4. Y así con todos los puntos, y efectivamente nos dio una parábola. Ya sabemos que toda función cuadrática nos debe dar una parábola. Si a usted no le da una figura de esta manera, pues está mal hecho, ¿vale? Y abrió hacia dónde? Hacia arriba. Está perfecto, porque miren, x cuadrado, acá está escrita la función, está positiva la x. Si hubiera estado negativa, debería haber abierto hacia abajo. Muy bien. Y por último, el diagrama sagital. Mírenlo acá. El diagrama sagital trae las representaciones de A, del conjunto A, miren, que es ¿quién? El dominio, perfecto, y miren, están todos los valores que nos dieron acá para el conjunto A. Y en B tengo todos los valores del codominio que me dieron, miren, menos 9, menos 4, menos 1, acá están escritos, ¿cierto? Y a su vez tenemos las flechas de llegada según las imágenes que obtuvimos en esta tabla. Miren, para menos 3, ¿cuál es la imagen? 9. Para menos 2, ¿cuál es la imagen? 4. Y así sucesivamente. ¿Listo? No importa que las flechas acá se crucen, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que miren, a cada valor le corresponde un único valor, de A en B. Listo. Y estos sobraron, ¿cierto? Por lo tanto, estos valores pues no son imagen de ningún elemento del dominio. ¿Listo? Y ese es el diagrama sagital. Veamos un último ejemplo. Nos dicen, hallemos el dominio y el rango de f de x igual a 1 sobre x cuadrado. Aquí no nos están pidiendo graficar, sin embargo, pues acá miren, nos están mostrando la gráfica, pero sí nos están pidiendo el dominio y el rango. Entonces, en este caso es un dominio general, no me están pidiendo poner valores de menos 3, menos 2, menos 1, no. Me dicen cuál es el dominio. Entonces, pensemos, ¿cuáles son los números que podrían tomarse acá x, que podría tomar x? ¿Qué números posibles puede? Entonces usted dice, profe, cualquiera, ¿cierto? Cualquier número podría estar allí, es decir, cualquier número real. Y estamos de acuerdo, a excepción de uno. ¿Cuál? Pensemos.
el 0. Muy bien. ¿Por qué el 0 no puede ir acá? Porque matemáticamente no puedo dividir entre 0. Y miren, esta es una fracción, por lo tanto es una división. Entonces 1 dividido 0 al cuadrado, ¿0 al cuadrado cuánto da? 0. Entonces 1 sobre 0, indeterminado. O sea, matemáticamente no lo podemos resolver. Por lo tanto, miren, acá está escrito el dominio de f es igual. Esta es otra forma de escribirlo, ¿no? Entonces, para todo x que pertenece a los reales, tales que x debe ser distinto de 0, ¿vale? Entonces, podríamos escribirlo así o también así. Dom de f es igual a, miren, todos los reales, esta es la representación del conjunto de los números reales, menos el número 0. De resto, ahí puede ir cualquier otro número. Ahora el rango. Recordemos que el rango van a ser esas soluciones, posibles soluciones que va a tener la máquina, ¿cierto? La respuesta que nos va a dar. En este caso, bueno, primero analicemos. Como aquí abajo, así yo ponga un número negativo, siempre va a dar positivo, ¿cierto? Porque está elevado al cuadrado. Si yo pongo, por ejemplo, pongo menos 2 para x, ¿no? Menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Pues 4 positivo. Menos 3 elevado al cuadrado, 9, 3 por 3, 9, positivo. Entonces siempre va a dar un valor positivo, por lo tanto la respuesta va a ser un número ¿qué? Real, es decir, cualquier número real, perfecto, pero debe ser positivo. Miren acá, ran de f es igual a, entonces dicen y, que es la respuesta, ya sabemos que y siempre va a ser la respuesta, que pertenece a los reales, donde y es mayor que 0. Acá nos lo escriben de esta manera, claro, todo número positivo es que mayor a 0, y no puede ser 0, ¿no? También, eso es importante, no puede ser 0. Y listo, así hemos terminado la clase del día de hoy.